Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto reunirnos nuevamente en esta mañana, en este culto aquí. Para las personas que nos están visitando, mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y es un gusto para nosotros poder llegar a sus hogares en esta mañana y poder compartir de la palabra del Señor el mensaje que tenemos en este día, que queremos pues a darle la bienvenida, decirles que nosotros somos una iglesia joven, tenemos aproximadamente 5 años, nos reunimos presencialmente y fuera de coronavirus en el Hotel Palma Real, y actualmente de manera virtual a través de esta plataforma, también Facebook. Las grabaciones de los mensajes quedan en Spotify, YouTube y Facebook también, para los que quieran de pronto escuchar los mensajes que se han publicado en la iglesia. Y hago el comentario porque el día de ayer nos contactaron algunas personas que querían aprender más de la iglesia y conocer de la escritura. Y pues bien, les damos la bienvenida en esta mañana. Queremos, primero que todo, comenzar con una oración. Para los que nos han preguntado acerca de los diezmos y ofrendas, en este tiempo no hemos solicitado porque estamos con el tema del coronavirus. Sin embargo, si alguien quiere, como los que lo han estado haciendo, continuar depositando sus ofrendas o contribuciones, tenemos las cuentas de la iglesia y las podemos compartir. Entonces, para los que nos solicitaron, se las vamos a estar enviando ahora, después a cada uno por aparte para que las puedan tener. Bueno, vamos a orar. Si gustan ponerse de pie o cerrar sus ojos, si usted está con su familia, le invito a que se tomen de las manos y que en esta mañana oremos. Yo sé que es un poco tal vez challenging, es un poco difícil el no estar reunidos ahorita de manera presencial y poder compartir, adorar al Señor y orar los unos por los otros. Tal vez tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder congregarnos. Yo sé que para algunos es un tanto tal vez difícil el poder poner atención a un culto de manera virtual. Algunos tal vez ya estamos un poco más acostumbrados a estas dinámicas, otros no. Sin embargo, yo quiero animarle a que tal vez si usted le ha costado un poco continuar con los cultos de manera virtual, oremos y presentemos eso delante del Señor. Tenemos personas en la iglesia que son ciudadanos de oro, personas de más de 70 años que hoy en día hasta predican de manera virtual en la iglesia, y es un gozo para nosotros poder llevar esa generación a una digitalización que nos está sirviendo hoy como una herramienta para poder continuar con lo que estamos haciendo. Así que si tal vez usted no se ha sentido cómodo con las dinámicas virtuales, yo le invito a que trabajemos juntos, a que los vea en vivo, si no al menos vea las grabaciones. En esta iglesia tenemos la sana costumbre de que no predicamos lo que se quiera predicar. Nosotros, desde que comienza cada cuatrimestre en el año, oramos y le pedimos al Señor que nos dé una dirección de lo que se debe predicar. Y Dios ha honrado eso desde el día 1 que la iglesia comenzó. Y han sido muchísimos los testimonios de personas que se han acercado post culto para comentarnos cómo un mensaje ha transformado, ha impactado sus vidas, pero no solamente eso, sino cómo ese mensaje se emplaza dentro de una situación nacional y a veces internacional, sin nosotros siquiera haberlo pensado, sino siguiendo una agenda que de antemano Dios nos había transmitido a través de la oración y el poder de su Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero transmitirle con esto es que en la iglesia no se maneja una agenda monolítica de temas, no nos enfocamos en ciertos aspectos, sino predicamos bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos, porque la iglesia, si bien debe atender temas sociales de cosas que se están dando hoy en día, nuestra agenda no es social, nuestra agenda es espiritual. Nosotros tenemos que atender lo que el Espíritu de Dios nos está comunicando, para que podamos entonces ser relevantes y que no seamos movidos por sentimientos y emociones y las cosas que tal vez a las noticias hoy vemos de una manera más prevalente, sino que podamos verdaderamente atender a lo que Dios nos está mandando a nosotros seguir en la tarea que Él estableció desde que ascendió y se la dejó a los discípulos, que es continuar con el Evangelio. Entonces, tal vez el mensaje que quiero transmitir en este momento es la agenda de la iglesia no es una agenda reaccionaria a los temas que se ven allá afuera, es una agenda que es conducida por el Espíritu de Dios. Y bajo esa dirección nosotros tenemos que entender cuál es nuestra parte en ese escenario global o nacional en el cual Dios nos ha permitido formar parte. Dicho lo anterior,
Mantenemos una estructura de predicación en la cual, pues yo como pastor general predico cada 15 días y tenemos un grupo de predicación y de maestros con los cuales nos alternamos y damos fe, y la iglesia también, de los que ya tienen tiempo de estar, de cómo cada uno de los que están aquí, pues Dios los ha utilizado de una manera brillante, y la gloria es para el Señor, para poder predicar y traer algo constructivo que permite que la iglesia crezca de una manera integral. El interés de la iglesia Casa del Pan no es crecer numéricamente solamente, sino de manera principal espiritualmente, es decir, que las personas crezcan hasta la estatura del varón perfecto. Uno de los fuertes de esta iglesia es el estudio de la palabra y la oración. Entonces, como decíamos antes, nos gusta estudiar, nos gusta llevar la palabra, nos gusta la profundidad, sin desapegarnos tampoco del entorno y de la realidad que cada uno está viviendo. Y para que eso sea relevante, pues tenemos que aprender a seguirle la agenda al Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es lo que Dios está trabajando con usted en este tiempo? La palabra de Dios dice que tiempo para todo hay. Es decir, hay tiempo para cada cosa. Y bajo esa perspectiva es menester que nosotros como hijos de Dios sepamos estar donde Dios está, sepamos atender a lo que Dios está haciendo, sepamos seguirle el paso al Espíritu Santo, no adelantarnos, no atrasarnos tampoco, sino estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, utilizando las herramientas que Dios nos ha dado, que son pues, la palabra y el Espíritu de Dios y la oración. Apalancados en una realidad que es como la que estamos viviendo y entendiendo los tiempos, sabiendo lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, en este día nos va a compartir la palabra Luis. Luis es una persona que tiene, pues, desde los inicios de la iglesia haber comenzado a estar con nosotros. Es una persona que hemos visto su crecimiento espiritual, natural, en diferentes áreas. Verdaderamente damos fe y testimonio de que ha crecido y prosperado como ha prosperado su alma, su sometimiento al Señor en las diferentes cosas en las cuales el Señor se lo ha ido marcando. Y quisiera que oremos en esta mañana por la palabra de Dios. Es un momento justo y adecuado para que lo hagamos en medio de todo lo que está pasando ahorita a nivel social, internacional. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos marca el norte. No es necesariamente los movimientos filosóficos y las cosas que las universidades o los medios de comunicación nos quieren dejar ver, sino la perspectiva desde arriba, que es muy diferente a la que nosotros tenemos aquí abajo. Tenemos que entender los orígenes de las cosas y de los movimientos que hay para que podamos ser asertivos en lo que Dios nos está pidiendo. Y eso solo se puede hacer a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que en esta mañana nos hable. Yo sé que todos en este día tenemos diferentes realidades, pero hay cosas comunes en las cuales todos estamos pensando que quisiéramos tener respuestas hoy. Sin embargo, Dios sabe cómo hace las cosas. Él no se ha olvidado de su iglesia, nos lo demuestra la historia, nuestra vida, la de cada uno de nosotros, nos refiero, los que estamos aquí, personas que tienen tiempo de caminar con el Señor. Entonces oremos, les invito a que, como decía, si gusta ponerse de pie o si gusta sentado, cerrar sus ojos, tomarnos de las manos y orar al Dios Todopoderoso en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu cuidado, por tu respaldo, Dios. Como lo decíamos en la oración este viernes, en la reunión familiar, qué maravilloso es poder saber que tú te involucras en nuestros asuntos, Dios, y que tú estás con cada uno de nosotros. Dios de los cielos, tu palabra dice que el que no recoge contigo desparrama, que el que no es contigo contra ti es. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, que humildemente, Dios, te lo pedimos, nos ayudes para que podamos estar viendo las cosas como tú las miras, no a través, Señor, de lo que la sociedad quiere hacer ver, no a través, Señor, de lo que nuestros sentimientos nos quieren decir, y mucho menos a partir de las versiones distorsionadas que Satanás quiera presentar. Hoy oramos, Señor, por la unidad de tu iglesia, por el avance y la operación de tu iglesia, Señor, por la expansión de la Gran Comisión. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos que están cansados y debilitados, por los que necesitan respuestas, por los que están esperando, Señor, en ti alguna dirección. Hoy oramos, Señor, por fortaleza. Oramos, Señor, para que en este momento tú abras nuestras mentes a la dirección de tu Espíritu Santo, a tu palabra, Señor. Señor, como si se abriera una finca de buena tierra, abre, Señor, nuestro corazón, esa buena tierra que está allí, para que tu palabra halle cabida, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú nos ayudes a entender lo alto, lo ancho, lo profundo, Señor, del Evangelio.
Padre, de la operación de la iglesia. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas mirar como tú miras, sentir como tú sientes, pensar como tú piensas, Señor. Señor, en algún momento los discípulos, habiendo sido más de 70, estando reunidos contigo ante un mensaje tuyo que pareció muy distorsionado, falto de amor, dijeron, ¿qué palabra más dura es esta? Y pasando de 70 quedaron en 12, porque no supieron interpretar la palabra que tú les estabas dando, Señor. Y como humanos que somos, muchas veces, Señor, queremos o tenemos expectativas, Señor, muy humanas tuyas, y no entendemos a veces la sobrenaturalidad y las maneras en las cuales tú trabajas, Dios. Y hoy queremos pedirte que, dada esa debilidad, tú abras nuestro entendimiento y comprensión a tu palabra, para poder, Señor, entender el norte que tú estás marcando, y que más allá, Señor, de cumplir con nuestros objetivos personales en el ministerio, cumplamos con la agenda del Espíritu para nuestras vidas. Señor, hoy oramos para que tú dirijas esta palabra, lo que se va a predicar, que tú pongas en Luis ese carboncillo en su boca, Señor, y que él pueda hablar, decir, comunicar lo que tú has puesto en su corazón a través del Espíritu, Señor. Permítenos, Señor, estar alineados en todo nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo, para que se pueda entender y recibir lo que tú estás transmitiendo. Te agradecemos, Señor, por este día. Padre, toma control de los anchos de banda, de las herramientas digitales, para que todo fluya de la mejor manera, de los entornos y contextos en los cuales nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a saber que estamos reunidos no delante de hombres, sino delante tuyo, porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnan en tu nombre, allí tú estás. Entonces permítenos honrar tu presencia, Señor, y que no nos distraigamos con redes sociales ni con ninguna cosita que quiera venir a quitar la atención de la semilla que se está diseminando en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu amor, porque tú no te cansas de nosotros, Dios. Tú no te cansas de nosotros. Padre, hoy te agradecemos porque lo que tú miras al mirar al género humano es la sangre del Cordero. Y es a través de esa justicia, Señor, que tú nos ves. Y hoy te damos gracias porque tú lo diste todo por nosotros. Ayúdanos a nosotros a dar lo mejor por ti también, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por este espacio, Padre. Amén. Muy bien. Bueno, Luis, te damos el pase, hermano. Vamos a poner a grabar. Dame 30 segundos para poner la transmisión en vivo al Facebook. Ok. Nada más. Voy a poner aquí para compartir entonces toda la información pequeña. Excelente. Pues, ahí lo estás viendo, Tao. 10 segundos, por favor, mientras se conecta el servidor. Creo que sí. Listo, Luis. Adelante, hermano. Ok. Buenos días, hermanos, a todos. Espero que estén muy bien. Realmente es un privilegio, como siempre, y un honor que me ha dado Dios en este Día del Padre, un día que hacemos un alto para meditar un poco en el rol, en la figura de nuestros papás, un poco atípico por lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo, los que tenemos la bendición de tener a nuestro papá todavía con vida. Ha sido, pues, difícil no poder estar con ellos, no poder compartir un rato en familia. Y lo que he puesto Dios en mi corazón para este día es levantar un poco las cargas que hemos estado llevando y traer una palabra de ánimo. Yo le pido a Dios que hoy en este tiempo encontremos un pozo de agua viva que nos ayude a renovar fuerzas, a levantar vuelo, si alguno está cansado, si alguno está desanimado, si alguno está abatido con la situación que está sucediendo. Yo espero que hoy Dios hable a nuestros corazones, que Dios hoy nos infunda de su aliento, de su amor. Y de previo quiero pedirle la bendición al Padre. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás, en tu casa.
Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres el Padre bueno, el Padre amoroso, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú en medio de esta circunstancia no nos abandonas, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tu amor, Señor, es para siempre, Señor. Hoy, Dios, quiero pedirte que hables a nuestro corazón, Señor, que nos infundas aliento, Padre, que si hay alguno de mis hermanos o hermanas que está cansado, cansada, Señor, que está agotada, agobiada, Señor, si alguno viene con sed, si alguno está hambriento, Señor, desesperado por oír una palabra, Señor, que tú hoy lo motives, que hoy hables a los corazones, Señor, y que en medio de esta circunstancia, Padre, podamos levantar vuelo como las águilas, Señor. Que caminemos, Señor, y no nos cansemos, Señor. Que corramos y no nos fatiguemos, Padre, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, toma control, Señor, de mi palabra, de mi boca, Señor. Pon cuchillo en mi garganta, Padre, y que las palabras que hoy salgan sean las que tú has puesto en mi corazón en estos días. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el mensaje que hoy quiero compartirle, hermanos, hace algunos días, normalmente cuando uno va y va al trabajo o ve a alguien, ¿verdad? Le preguntamos cómo está, cómo va todo. Siempre hay una respuesta, digamos, típica de todo bien, ¿verdad? Pura vida, decimos acá en nuestro país. Todo tranquilo, ahí vamos. Pero he notado que últimamente, tal vez cuando ya uno toma un poco más de tiempo para conversar con alguien, pues he notado que la gente es, digamos, una respuesta frecuente que he tenido es estoy cansado de esta situación que estamos viviendo, estoy cansado de esta lucha, de esta batalla. Y es curioso porque no sé hace cuánto ya que cerramos el templo, por decirlo de alguna manera, el lugar de reunión. Creo que ya llevamos más de 100 días en esta pandemia y de un momento a otro nos mandaron a la casa, se cancelaron agendas, se cancelaron reuniones, actividades, planes, vacaciones, se canceló todo y nos pusieron como en pausa. Pero aún así yo le pregunto a la gente cómo está y me dice súper ocupada y cansada. Y entonces, en medio de esta circunstancia de lo abrumadora que ha sido la información que estamos recibiendo en estas últimas semanas, yo también me he sentido cansado, debo confesarlo, y Dios ha hablado mientras preparaba este mensaje a mi corazón y me ha dado nuevos ánimos. Así que yo espero que hoy Dios los anime, que los conforte, como Él me ha confortado a mí al tiempo que estudiaba esta palabra. Y realmente podamos encontrar en medio de estas dificultades que estamos viviendo nuevas fuerzas y que podamos ser luz. Estamos necesitados de una iglesia activa y yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia sigue activa, porque está bien, cerraron los templos, pero la iglesia no se ha cerrado, no se ha clausurado y esta iglesia ha estado más activa que nunca, ha estado orando, ha estado intercediendo y gracias a Dios porque el enemigo también ha estado muy activo en estos días y se ha levantado con fuerza. Y tenemos que ser una iglesia que empiece a mostrar y a manifestar el amor de Jesús en este tiempo. Y puede ser que tal vez estés en un tiempo en el que estás cansado, estás agotado, estás un poco como falto de energía. Y está bien. Hoy vamos a ver que hay un tiempo para todo y vamos a ver dónde podemos cobrar fuerzas. Yo creo que muchas veces nosotros nos cansamos porque no sabemos pedir auxilio, porque no sabemos pedir ayuda, o porque estamos
llegamos a tal nivel de fatiga que no sabemos ni siquiera dónde buscar o cómo buscar, o no tenemos la fuerza para ir a buscar tan siquiera. Y ahí es donde es importante el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo debo confesar que en estos días me he tomado un descanso de Facebook y de redes sociales. Llegué a un punto en el que no quiero ni ver más esa famosa conferencia de mediodía. Estoy cansado de ver cuántos casos y la división entre hombres, mujeres, provincias. Se me hizo sofocante en algún momento y simplemente de un momento a otro dejé de escuchar, desactivé mi cuenta de Facebook porque empecé a ver las noticias de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, un hombre asesinado a sangre fría, a vista y paciencia de todos los que fueron testigos de eso. Personas que están siendo fuertemente discriminadas en la frontera de nuestro país por venir a trabajar en condiciones infrahumanas. Perdonen que me meta en esto y no quiero meterme en temas políticos, pero debemos ser una iglesia que tenga discernimiento de la realidad, que comprenda, que podamos pararnos, no a discutir ideas políticas, pero sí a llevar el amor de Jesús a los que más lo necesitan. Me ha dolido ver a gente discriminar por raza, por etnia, gente manifestando xenofobia. Es normal, es el miedo, pero me gustaría ver a esa gente llamando a que los que tienen los medios de control, los medios de poder, cumplan los derechos laborales. ¿Cuántos de estos trabajadores no tienen otra opción que salir al campo a trabajar jornadas extenuantes por salarios mínimos, sin importar si se contagian o no? Porque si no salen, no comen. Esa es la realidad que estamos viviendo. Más de 300,000 personas desempleadas. Un fin de semana en el que íbamos a volver a una pequeña reapertura, gente se preparó para volver a su vida diaria y de pronto, en una hora, todo cambia. Lo que ese rayo de luz, de esperanza, ¡pum!, se desvanece. Y en medio de esta circunstancia que la estamos pasando todos, creyentes o no creyentes, porque todos estamos en este mismo barco, Dios tiene palabra de aliento y Dios tiene la última palabra. Así que si usted es una de esas personas que hoy está angustiado, agobiado, cansado, desesperado, porque no tiene un ingreso fijo asegurado, porque los proyectos que usted emprendió no sabe si van a fructificar, porque usted está viviendo en incertidumbre y realmente estamos en un tiempo en el que estamos aprendiendo a vivir como el Maestro nos llamó a vivir, a enfocarnos en el día a día. Y mientras he estado leyendo sobre este tiempo que estamos viviendo y los efectos psicológicos que está teniendo en nuestra sociedad y en la gente, encontré un artículo de un psicólogo que decía que era importante para la gente entrar en una mentalidad de guerra, y tal vez nosotros como costarricenses, que tenemos la bendición de no tener fuerzas armadas ni haber tenido conflictos bélicos en gran parte de nuestra historia reciente o actual, es algo desconocido esto de la mentalidad de guerra, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra, vemos que se habla mucho de la guerra,
de este combate, de esta batalla espiritual que estamos viviendo nosotros y que no podemos, digamos, dejar pasar de lado, no podemos obviar, porque entonces nuestra experiencia como cristianos estaría limitada. Y encontré que hay un fenómeno que se estudió después de la Segunda Guerra Mundial, se conoce como la fatiga del combate. La fatiga del combate es un síndrome, un padecimiento psicológico que empezaron a manifestar los soldados ya desde guerras pasadas, ya desde la Primera Guerra Mundial, desde la Guerra de Secesión de Estados Unidos, pero empezó a ser estudiado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante porque antes del estudio que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ese fenómeno era conocido como una cobardía, un símbolo un reflejo de la debilidad del carácter del soldado. Era simplemente, por decirlo así, cobardes que no podían continuar. Pero en la Segunda Guerra Mundial se hace un estudio y empiezan a hablarse de las famosas bajas sin sangre o de los héroes no vistos. Y se empezó a encontrar que habían soldados que en situaciones de batalla, de guerra extrema, empezaban a tener un efecto sobre su psiquis que tenía múltiples reacciones diversas. Una, por ejemplo, es lo que llaman la vista de una milla. La vista de una milla era que el soldado entraba en una vista perdida, como extraviado en el espacio, y le pusieron la vista de una milla porque la milla era la distancia que guardaba las tropas entre el enemigo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y empezaron a ver que los soldados se quedaban con la vista extraviada, que sus cuerpos se paralizaban en medio combate y que ante la presión de sus comandantes de disparar o de correr o de atacar, se paralizaban o se volvían en contra del comandante. Es decir, volvían sus armas porque en sus psiquis perdían la noción de dónde estaban. Otros, por ejemplo, tenían espasmos de violencia, entonces simplemente se arrojaban contra una mina, contra el pelotón enemigo o contra sus propios compañeros. Otros quedaban mudos por años, no podían volver a hablar. Otros tenían facetas de neurosis, ausencia de sueño. Y todo esto se llegó a determinar que se conoce como la fatiga de combate. Es un síndrome psicológico que está hoy en día muy estudiado. Y es interesante porque nosotros como cristianos estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una batalla y si no tenemos la conciencia de la importancia de las armas con las que Dios nos ha equipado y del origen de esa batalla, es muy probable que vayamos a cansarnos en el combate. Porque mi hermano, mi hermana, quiéralo o no, usted va a tener que combatir. Escuche, pero no me hable así. Usted va a tener que entrar en combate, aunque usted lo quiera o no lo quiera. Espérate para ver aquí un segundo. Disculpe. Ok, ahora sí. Excelente. Ok. No sé por qué, pero se me bloqueó. Ok, ahora sí. Bueno, espero que estén viendo ahí la presentación. Esta es una foto de la Segunda Guerra Mundial, casualmente, que fue tomada de un soldado, que es un caso muy estudiado de la fatiga de combate. Y este artículo que leí hace poco decía que en estos tiempos teníamos que tomar una mentalidad de guerra, y una mentalidad de guerra en el sentido de que
Es un tiempo extraordinario que requiere medidas extraordinarias y que vamos a tener que planificar estratégicamente sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y realmente Dios me ha llamado a entrar en batalla espiritual en este tiempo. Y entrando en esta batalla, es difícil cuando ya estás cansado, cuando ya estás agotado. Es difícil cuando venís de un desierto entrar en batalla. Así que hoy vamos a estudiar un poco de esto, de este contexto, para que no olvidemos y no dejemos pasar ese contexto del mundo sobrenatural, del mundo que no vemos y que muchas veces se nos olvida que existe, porque el mejor engaño de Satanás es convencer al mundo de que no existe, y que muchas veces se nos olvida que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal por ganar nuestro corazón. Porque, mi hermano, si el enemigo no lo pudo destruir al inicio, créame que su estrategia, y es la estrategia más vieja, va a ser desgastarlo, va a ser cansarlo, llevarlo a un punto en que sus fuerzas físicas no puedan más y usted experimente la fatiga de combate. Usted puede volverse inclusive en contra de Dios, puede inclusive volverse en contra de la iglesia, puede llegar a tener la misma mirada de la milla perdida, puede tener ojos y no ver. Sus oídos se pueden ensordecer, porque eso también le pasaba a los soldados en la guerra. Simplemente pasaba algo en su cerebro y cortaba los oídos no escuchaban, esa persona no oía. Era imposible acceder a terapia o conversar porque estaba bloqueada. Shell shock le llaman en inglés. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para llevarte ahí, y tiene paciencia. No lo va a hacer en un día, no lo va a hacer en 2 días, no. Él va a venir sumando pequeñas cosas, pequeños detalles, cosas que te minan, que te ganas una victoria en oración y al día siguiente, boom, otra. Y al día siguiente, boom, otra. Y si no estamos en el lugar correcto, en la posición correcta donde tenemos que estar, el enemigo nos puede llevar a un punto de muerte. ¿Ok? Así que hoy quiero que tomemos conciencia del estado en el que estamos actualmente en nuestro país. Este estado de guerra espiritual es un tiempo para levantarse en oración a combatir. Yo sé que es cansado. Yo mismo debo confesarles que he llegado aquí a la casa exhausto porque estoy viendo las situaciones difíciles que se están viendo. Yo no recuerdo la última vez que vi tanta gente en la calle pidiendo comida, no pidiendo plata, pidiendo cómpreme algo de comer. Yo no sé, pero yo al menos no he tenido teletrabajo. Mi trabajo me obligan a ir. Yo he ido prácticamente después de Semana Santa todos los días. Y todos los días camino por Sabana y ando ahí y veo la gente, veo la necesidad. Mis hermanos, mis hermanas, es una situación caótica la que mucha gente está viviendo. Es un tiempo de guerra, de batalla. Y es importante que nosotros entendamos el origen de esa batalla en planos espirituales para que en este tiempo nosotros veamos la mano de Dios, del Todopoderoso, porque Dios es el gran yo soy. Dios es el Dios que transforma todas las circunstancias, porque la batalla no es tuya, es de Dios, porque Dios está obrando en lo que usted no ve, porque en medio de todas las circunstancias que parecen estar en contra nuestra, Dios está abriendo caminos. Dios es el gran yo soy. Para Él no hay imposibles. Él es como un transformer que se adapta a lo que usted no puede imaginarse. Dios quiere que usted esa fatiga, ese cansancio, ese agobio, todo eso lo presente ante Él. Y que en esa intimidad con Dios usted agarre la fuerza necesaria para ver a Dios y empiece a alabar al Señor. Que cuando usted llegue a su casa
apague el televisor, saque un tiempo y empiece a orar, empiece a clamar, empiece a decir, y si no tiene fuerza, nada más diga: Dios, yo te bendigo, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, y empiece a glorificarlo, y empiece a amarlo, y empiece a creer que Él va a transformar. Y hermano, yo voy a ver, y usted lo va a ver, y vamos a contar los testimonios de cómo Dios empezó a moverse con poder en medio de esta circunstancia, porque Él siempre es fiel y siempre es bueno, y no nos abandona. Dios nunca nos abandona, amén. Así que esto es raro, es extraño poder predicar ante una pantalla, no poder ver sus caras, no poder abrazarlos, preguntarles cómo están. Yo quisiera saber de todos, quisiera poder preguntar cómo se sienten, cómo se han sentido en estos días. Y es parte de una nueva realidad, como decía Gustavo, a la que nos estamos adaptando. Estamos distanciados, pero no desconectados. Y yo quiero hoy decirte que esta iglesia tiene un grupo de intercesión. Es un grupo de comando estratégico. Es un grupo de personas que semana a semana oran. Si usted tiene una necesidad, acérquese a la iglesia, acérquese a los pastores, pida oración, pida ayuda. No deje que esta situación avance. Lo peor que puede pasar y lo que los comandantes en la Segunda Guerra Mundial empezaron a ver fue que el primer síntoma de la fatiga del combate era que el soldado empezaba a tomar una actitud pasiva. No comentaba, no se quejaba, no pedía nada, simplemente se quedaba pasmado, tumbado, esperando que pasara el tiempo, aceptando su destino. Y cuando ellos empezaban a ver esa pasividad y ellos se acercaban, porque ese soldado estaba a punto de entrar en una fatiga. ¿Ok? Y hoy vamos a ver que nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, también se cansó. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras batallas y sabe la necesidad de lo que nosotros tenemos. Y vamos a reflexionar un poco. Okay. Así que, bueno, esto era una introducción larguísima del mensaje que hoy quería compartir. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios para empezar. Vamos a estar en Génesis 25 y primero vamos a tener un preámbulo, una entradita, diría yo, para ver cuál es nuestra batalla, cuál es el origen de este conflicto que hablamos. ¿Y de qué está hablando Luis? ¿Cuál batalla? ¿Cuál guerra? No veo nada. No, vamos a ver cuál es. Y vamos a ver dónde está. ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿Dónde están nuestras fortalezas? Vamos a ver cuáles son nuestras armas en el espíritu. Ok, Génesis 25. Primero vamos a leer del 20 al 34. Voy a leer, aquí lo tienen en la pantalla. Dice... Esto estábamos hablando sobre Isaac y su matrimonio con Rebeca y el nacimiento de sus hijos Esaú y Jacob, ¿ok? Dice Génesis 25, 20 al 26. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca, quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel.
por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Ok. Tal vez usted leerá esto y dirá, ¿qué tiene que ver esto con la batalla espiritual? Así que vamos a irlo desmembrando en partes. Lo primero que quiero que veamos y que notemos en el versículo 1, nos dice que Isaac se casó con Rebeca. Isaac era el hijo unigénito de Abraham, así lo llama la palabra. Hebreos 11, 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac, vamos a verlo. Isaac, aquí lo tengo, y Rebeca reflejan un paralelismo. Isaac es el hijo unigénito dado, y Rebeca es la esposa. ¿De qué estamos hablando? Isaac, en la palabra, es un prototipo de Jesús. Rebeca, como la esposa, es un prototipo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto es muy interesante en este pasaje bíblico porque a raíz de este paralelismo vamos a ir viendo cómo podemos traslapar esto a nuestra vida actual, a nuestra vida espiritual. Cómo podemos traer una historia que pasó hace miles de millones de años a nuestra vida. Isaac, recordemos que Abraham había recibido una promesa de Dios de que le iba a dar un hijo. Su esposa era estéril, Sarai, antes de que Dios le cambiara el nombre. Y él había recibido esta promesa y cuando tenía 100 años, él tiene a Isaac. Pero antes de esto, él había actuado, había tratado de acelerar el tiempo de Dios, había tratado de ayudarle, había tenido con su concubina, con su esclava, con su esclava Agar, por sugerencia de Sara, un hijo llamado Ismael. Es interesante porque Ismael había nacido bajo esclavitud. Si nos vamos unos pasajes atrás, vamos a ver que él representa la ley. Es un hijo es el hijo de la esclava. Isaac es el hijo de la promesa y es nacido bajo la gracia. Es bajo la gracia que Dios hace la mayor promesa y la promesa que nos dio a nosotros desde el tiempo de Abraham. Aquella que dice que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, en referencia a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es interesante porque Jesús, dice Colosenses 1, 15, 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero también la palabra lo llama
el primogénito de toda la creación. Y eso tiene que ver no con que fue creado primero, sino con su posición hereditaria como hijo que existía antes de la creación. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de Jesús y para Jesús. Y todo lo que pudo hacer Jesús fue lo que el Padre le dijo que hiciera y lo que el Padre le facultó para hacer. Si nosotros estudiamos hoy la vida de Isaac, nos vamos a dar cuenta que él heredó todo de Abraham, toda la riqueza. A los demás hijos Abraham les dio regalos, les dio, ¿verdad? Los hijos que tuvo después con Ketura, cuando murió Sara, les dio algunos bienes y alguna plata, pero su descendencia, su herencia estaba en Isaac. Abraham es un prototipo del Dios Padre, el anciano de días. Recordemos que Abraham era muy anciano cuando tiene Isaac. Isaac es un prototipo de Jesús. ¿Okay? En el versículo 21 nos dice: Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. Es muy interesante lo que aquí está, porque ¿quién intercede por la iglesia? ¿Quién es el intercesor entre nosotros y Dios? Cristo Jesús. Y es a raíz de este sacrificio que nosotros podemos dar fruto. ¿A qué voy? Antes de Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, éramos estériles, no podíamos fructificar. Estábamos destinados a morir, en otras palabras. Jesús intercede por nosotros y dice acá en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, separados de Dios, no podíamos dar ningún fruto. Rebeca no podía tener hijos, pero por intercesión de Isaac tuvo 2. Verso 22 dice: pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ok, punto para reflexionar aquí en esta contienda interna que tiene Rebeca, esta batalla interior. Estamos en una era donde no hay ultrasonido, no hay ginecólogo obstetra, no hay citas de control cada mes, pero ella siente algo que está creciendo en su interior. Ella siente que es la respuesta de la bendición de Dios a una oración. Ella ha sido bendecida, pero aún así no tiene paz, no se siente tranquila. Hay algo en su interior que se revuelve, que lucha, que batalla constantemente, día y noche. Y es aquí importante notar cómo reacciona ella, porque dice la palabra que ella consulta a Dios cuando ella siente esta batalla. Eso es importante, porque nosotros, iglesia, tenemos esta misma batalla en nuestro interior. Nosotros constantemente vamos a tener esta batalla mientras estemos en esta tierra. Y es importante estar consultando a Dios qué es lo que se está moviendo. Y lo vamos a ver. Su primera reacción fue buscar a Dios para hallar una respuesta. Pero veamos la respuesta de Dios en el versículo 23. Le habla de 2 naciones que contienden. Le habla que van a ser rivales desde el principio.
Le dice que una va a ser más fuerte que la otra y que la mayor servirá a la menor. Quizá para Sara esta respuesta de Dios fue inquietante. Tal vez le dio una expectativa de que Dios sabía lo que estaba sucediendo en su interior. Tal vez ella, al menos de sentir esa batalla, sentía que algo iba a suceder y que Dios iba a trabajar en eso. No necesariamente quiere decir que ella lo entendió. No necesariamente quiere decir que ella dejó de tener su inquietud en su mente o de que la lucha se detuvo en su interior. No, probablemente la lucha continuó. Es más, vamos a ver que continúa eternamente. Pero al buscar a Dios, ella encuentra una esperanza, un propósito. Ella entiende que lo que ella está pasando tiene un propósito divino. Ella entiende que su vida está destinada para los propósitos de Dios. Versículo 24 dice que ella, cuando los pequeños cuando da a luz, se da cuenta que verdaderamente tiene gemelos. Y entonces probablemente entiende en ese momento y dice, ok, entonces si era lo que yo me imaginaba, que eran dos. Y vamos entonces al versículo 24. Y dice, cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Interesante porque quiere decir que hasta ese momento ella tenía nada más la expectativa de lo que podría significar lo que Dios le habló. Es decir, tenía una promesa que no se había materializado, pero que tampoco podía tener certeza, claridad de lo que era que Dios iba a operar. Ella solo sabía que Dios iba a hacer algo. Y dice el 25, el primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello. Era un peludo, como decimos acá, como yo, con un abrigo de piel. Y por eso lo llamó Esaú. Es interesante porque después dice, versículo 26, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Ok, desde el matrimonio hasta cuando nacieron los pequeños, pasaron 20 años. Hubo un tiempo de espera. Hubo un tiempo de espera, hubo un tiempo de creerle a Dios. Hubo un tiempo de Dios va a cumplir. Dios escucha nuestra oración. Dios no llega tarde, Dios lo va a hacer, no importa la edad que tengas, hubo un tiempo de confiar en Dios, hubo un tiempo de seguir caminando, aunque no lo ves, aunque no lo sientes, aunque no estás viendo el cambio. Dios ya tenía un plan, y no era solo un plan para Isaac y Rebeca y sus hijos, no, era un plan para las naciones. Yo creo que era imposible para ellos determinar el nivel de la extensión de la promesa de lo que Dios les estaba hablando en ese momento, pero así es como opera Dios. Debemos entender que nuestra vida es un pequeño segundo en la eternidad de Dios. Dios está por fuera de su creación. Él no está sujeto al tiempo ni a las reglas naturales de la creación, porque Él es el creador, Él está fuera. Y por ende, Él está en un eterno constante, es decir, no está sujeto a nuestra realidad físico-material. Él puede detener el sol, puede revertir el movimiento del agua, de la luna. Él puso los límites al mar, Él puso la luna en ese lugar específico, puso el planeta Tierra, lo hace girar en el lugar específico donde está para que sea posible que haya vida. Si nosotros vamos y estudiamos un poco de la exploración espacial, nos va a convencer
de que hay un creador, de que Dios es el que hizo todo, porque nos vamos a dar cuenta muy fácilmente del milagro que es la vida en este mundo y de las millones de cosas, de circunstancias milagrosas que tienen que ocurrir para que un pequeño nazca. Es algo impresionante. Yo, en el Día del Padre, me siento tan bendecido y tan alegre de que Dios me haya dado. Para mí se ha vuelto uno de los días favoritos. La bendición de ser papá y comprender el amor que Él tiene por nosotros. Comprender esa ternura con la que Él nos ve. Porque, mi hermano, por más estudiado que usted sea, por más ágil, por más jugado, por más guapo, Dios nos sigue viendo como bebés, como pequeños, frágiles. Y en este pasaje, Esaú representa la carne, Jacob representa el espíritu. Esa lucha interna que nosotros tenemos día a día entre la carne en la que vivimos y el Espíritu de Dios. Esa misma batalla que tuvo Rebeca la tiene el cuerpo de Cristo. Día a día, es constante. Y dijo Dios, desde el principio habrá rivalidad. ¿Sí? Ahora, es interesante que de Esaú se nos da una descripción física. Se nos dice que era rojizo y peludo, o sea, era rojo, como la carne. Pero de Jacob no se nos da una descripción. Representa lo que no se ve, el mundo espiritual. Y es interesante que ambos vinieron al mundo unidos. Jacob sostenía a Esaú del talón. Es decir, el espíritu es el que sostiene la carne y no al revés. Pero si mi espíritu no está fortalecido, mi carne puede arrastrar al espíritu. ¿Siguen? Esa es la batalla interna que nosotros tenemos. Pablo nos hizo un llamado a vivir guiados por el Espíritu Santo, porque Pablo entendió el origen de esta contienda, de esta batalla interna que todos llevamos. Porque esta contienda no va a desaparecer hasta el día que entremos en la presencia de Dios y seamos librados de este cuerpo de corrupción que es la carne, que se manifiesta o que quiere dar frutos. Porque en nuestro plano, Esaú son los frutos carnales. Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, vivan según el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Lo tiene agarrado del talón. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Versículo 28 se nos dice que Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba. Se nos dice que Esaú era un tipo fuerte, era un tipo de aventura, le gustaba andar afuera cazando. Y Jacob le gustaba estar en la casa tranquilo, probablemente cocinando con la mamá, sembrando ahí una huerta, viendo a ver si estaban bien las maticas, tranquilo en casa, tranquilo siempre en casa. Su espíritu, dice, era de temperamento tranquilo y siempre moraba en la tienda. Esaú quería vivir la vida, quería explorar, quería andar en la calle, quería
disfrutarlo todo, quería sentirlo todo, experimentar todo. Este mundo de la vida es tan corta que quiero comerme el mundo, como dice más de uno. Quiero disfrutarlo. ¿Sí? ¿Quién le sorprende que cuando quiten las restricciones la gente lo primero que hace es una fiesta? A mí no me sorprende, es obvio. ¿Sabe? Nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos de las dificultades, de las adversidades, pero es muy diferente si usted la pasa como Esaú o si lo pasa como Jacob. Es decir, si lo pasa en su carne, usted va a querer irse de fiesta, escapar, tomarse unas cervezas, olvidar por un minuto y obviar toda esta realidad. Y volver a la esclavitud, y volver al pecado, y seguir luchando, y seguir cansado, y seguir frustrado, y seguir esperando ver resultados que no se ven. Porque lo que hace la carne es satisfacer sus deseos, mientras que el Espíritu de Dios, el Espíritu nos capacita para enfrentar lo que está sucediendo, porque nosotros no huimos a esa realidad. Cuando se hace muy pesada, venimos al Dios Santo, venimos a su presencia y ponemos la carga ahí. Y entonces Dios nos da fuerzas sobrenaturales y llegamos a trabajar como si nada hubiera pasado. Y salimos a la calle tranquilos, sabiendo que Dios está en control de nuestra vida, sin temor, sin ser irresponsables, obviamente, acatando las disposiciones del Ministerio de Salud, obedeciendo a las autoridades, por supuesto, pero andamos tranquilos. Sí, podemos andar atribulados en el día a día, pero al final del día y temprano por la mañana tenemos un alimento que el mundo no tiene. Nosotros no huimos a la circunstancia, nosotros la enfrentamos. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Usted camina por el fuego, usted lo enfrenta, usted pasa por ahí, sudando tacacos, claro, por supuesto, no le digo que no. Tragando fuerte, con la garganta seca, por supuesto que sí. Pero usted pasa por ahí. Usted no tiene un espíritu de cobardía, tiene un espíritu de poder en Cristo Jesús. Punto interesante, el versículo 28 dice que Isaac quería a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba. Esaú representa al hombre natural, el hombre que está bajo la ley. El hombre que está esclavizado a su pecado, el que tiene en su mente las cosas carnales. Estoy deseando irme a la playa, estoy deseando que abran esto para salir, estoy deseando que llegue diciembre y se acabe el 2020. Si usted está viviendo en la carne, lo único que va a producir es muerte espiritual. Y no solo eso, está imposibilitado de agradar a Dios. Si usted no agrada a Dios, es imposible que tenga paz en su interior. Usted siempre va a tener la falta de paz. Y mi hermano, si hay algo que usted necesita en medio de una guerra, de un tiempo de batalla, es paz interior. Esa paz que solo el Espíritu Santo nos da y que supera todo entendimiento. Esa es la arma número 1. Esa es la coraza de justicia que habla la palabra. Cuando usted se pone esa coraza de justicia, de saber que usted ha sido justificado y de que usted está en paz con Dios, de que usted tiene acceso al Todopoderoso y que esa justicia está abrazada por un cinturón de verdad que es Cristo Jesús,
usted va a ser victorioso en cada batalla. Póngale la firma. Ahora, es interesante este versículo porque nos explica por qué Esaú era más amado, pero nos dice Rebeca quería más a Jacob, punto. No explica por qué. Así como usted y yo somos amados, punto. Por gracia, no por mérito propio. Porque la carne siempre va a buscar razones y motivos para merecer o para no merecer. Siempre va a decir, Dios, es que yo hago, es que yo pongo. Dios, es que yo me esfuerzo, yo sí me intereso por este ministerio, yo sí doy y aporto los diezmos, y yo sí hago, y yo sí oro, y entonces ¿para qué? Si no me responde. Es la carne. La carne necesita eso. El Hijo de gracia, todo lo recibe de una gracia inmerecida, gratuita. La verdadera iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, no los templos. Los templos son un lugar para que nos reunamos en esta realidad física. En el Espíritu seguimos reunidos y seguimos operativos. Y debemos amar más el Espíritu, el fruto espiritual. Porque de gracia recibimos. Porque de gracia somos amados. Dios nos ama, punto. No te ama por tu color de piel, ni ama más a otro. Porque en el mundo, en el reino de los cielos, no existen favoritismos. Dios no ama más un pueblo o una nación que otra. Dios tiene hijos en Cristo Jesús. Punto. Para de contar. No importa el origen, el color de su piel. No importa. Dios no juzga por las apariencias. Dios nos ama. Y sabe, me tomó un tiempo a mí que esa verdad bajara de aquí, de esta mente racional a mi corazón, como una convicción inquebrantable. Dios me ama. Y cuando vivo dificultades y vivo pruebas y vivo temas que me desgastan, esa verdad, boom, Dios te ama. Dios te ama. Yo quisiera que mi pequeña, que mi hija Lena, que tiene 2 años, para los que no la conocen, nunca se golpeara. Yo quisiera que no tuviera que pasar lo que tiene que pasar naturalmente, pero ella tiene que golpearse cuando está aprendiendo a caminar. Hay riesgos que yo mido. Y siempre tengo esa conciencia de que Dios es así con nosotros. Es decir, Él nos va a dejar que experimentemos hasta cierto punto conforme a nuestras capacidades. Pero Él no te va a dejar pasar por algo en el que no te va a ayudar. Yo no voy a dejar a Elena bajar del 3er piso en el que vivimos sola. Yo la llevo de una mano. No la bajo alzada para que aprenda a bajar. Y duro más. Toma más tiempo, sería más fácil llevarla alzada y listo. Pero ella misma me dice, papá, quiero yo sola. Y a veces pelea para que la lleve para bajar sola. ¿Cuántas veces nosotros queremos bajar las gradas solitos? Queremos mandarnos en un tobogán, pero hay algo que tenemos que entender. Y Esaú nunca lo entendió. Lo que usted cree que le puede dar felicidad, tranquilidad, alegría, puede estar muy alejado de la voluntad de Dios para su vida. Lo que usted cree que usted necesita para ser feliz puede ser algo que va a acabar con su vida. Y vamos a pasar entonces, ya para ir cerrando, a la última parte de esta historia.
Dice el versículo 29, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus hijos del hijo mayor, por sus derechos del hijo mayor. Estos derechos del hijo mayor que habla la Nueva Traducción Viviente, en las otras versiones es la primogenitura. Ese era el derecho que tenía el hijo mayor a recibir doble porción de la herencia, es decir, no recibían 50 y 50, sino 75-25. Y además, el hijo mayor pasaba a ser el líder de la familia cuando moría el padre. Pasaba a ser el sacerdote de la familia, pasaba a ser el que mandaba. Y Esaú, dice aquí en este versículo, viene de regreso ¿de dónde? Márquelo ahí, viene del desierto. ¿Y cómo viene? Viene agotado, viene cansado, viene con hambre. Cuando usted sale al mundo, cuando usted va al mundo, yo le aseguro que usted va a volver cansado y agotado, porque la carne es insaciable. Esaú cayó en la trampa más vieja y en la estrategia más antigua de Satanás, que es cansarte. Cansarte para que dejes de escuchar, cansarte para que dejes de luchar, cansarte para que tu mirada se extravíe, para que tus oídos se cieguen, cansarte para que tus extremidades se paralicen, para que llegue el momento de orar y prefieras ver Netflix y termines cansado, dormido ahí en una cama, en un sillón, hasta con el tele prendido, en lugar de orar, cansado de que la vida se convierte en un ciclo que parece que no avanza y es como una rueda de esa, como la bicicleta estacionaria, le das y parece que no avanza. El enemigo es un especialista en crear ese efecto. Él busca bajas sin sangre, los héroes no vistos que se reportaron en la Segunda Guerra Mundial. Esaú, en un minuto, arruinó su vida para siempre. Y no solo su vida, la vida de toda su descendencia. En un segundo, por una mala decisión, por no hacer un alto y meditar y decir, ¿qué me está proponiendo mi hermano? ¿Por qué voy a cambiar lo más preciado que tengo por un momento de satisfacción instantánea? Hermano, todos enfrentamos tentaciones y pruebas en esta vida. Y créame que cuando el combate esté más duro, el enemigo le va a poner ahí la tentación. Le va a poner la salida fácil. Debemos estar apercibidos para no caer en la fatiga, para no cansarnos, para no venir de esos, no pasar de ese desierto y salir agotado y hambriento como salió Esaú. Por un plato de comida él cambió todo lo que tiene. ¿A qué vamos eso hoy? Usted puede hoy estar pasando una situación financiera difícil, complicada en su empresa, y viene alguien y le ofrece un negocio no muy legítimo. Y usted puede decir, ¿de qué me sirve ser ahora hijo de Dios? Si mi cuenta está en cero, mi negocio está cerrado. ¿De qué me sirve eso que después voy al cielo si me estoy muriendo de hambre ahorita?
Puede ser que usted puede llegar a pensar eso. Usted puede estar viviendo una situación en su matrimonio. Tal vez ha estado conviviendo mucho con su esposa, su esposo, en general. Una situación en su matrimonio en la que usted diga, ¿qué? ¿Para qué? Y el enemigo viene y le pone una tentación ahí. ¿Vea? Distráigase. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo andas? ¿De dónde vienes? ¿Qué valor tiene esa primogenitura de Cristo Jesús que usted y yo hemos heredado? ¿Qué valor tiene el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti y por mí? Para mantenernos íntegros, santos en estos momentos, para ganar fuerza y decir, Señor, yo confío, yo creo, para contender con el Espíritu de Dios, porque Jacob desde el inicio se agarró el talón de su hermano. Y Jacob, aunque no era cazador, era mejor cazador que el hermano, porque vio dónde estaba el valor que tenía Esaú. Y dijo, pucha, mi hermano es realmente valioso. Quizá Esaú dice, ¿por qué me sirve a mí ser el líder y el sacerdote y estar velando por mi familia? Pero no me gusta eso, me gusta andar disfrutando, y yo no me quiero joder. Pero no me quiero hablar así, pero así es. Mucha gente dice, no, yo no me quiero complicar, estarme metiendo en la vida de nosotros y andarme preocupando por la gente. La vida es muy corta para andarse complicando. Yo quiero estar tranquilo, no molestar a nadie, que nadie me moleste. Ok. Pero hay detrás un enemigo que está deseando, mire, está haciendo así para decir, este está listo. Porque si usted escuchó la palabra de Dios y si usted conoció de Cristo Jesús, que entregó su vida y vuelve atrás, lo hace mentiroso. Y está mostrando desprecio por los derechos de primogenitura. Porque dice la palabra que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que tengamos cuidado de no mostrar desprecio por esa herencia que hemos recibido en el Espíritu. Que espiritualmente tenemos cosas como la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, el amor. Esos son los frutos que nosotros damos. Esas son las cosas que tenemos que apreciar. Y tal vez a veces se nos olvida. Tal vez a veces queremos tener otras cosas materiales. Queremos tener otra libertad financiera, otra realidad. Estoy cansado, ¿verdad? Mi trabajo, mi esposa, tantas cosas. Vean, en esta vida se requiere poco para ser verdaderamente feliz. ¿Sabe? Yo le pido a Dios que nos ayude a vivir una vida como la de Jesús, una vida sencilla. Jesús, cuando usted lee las Escrituras, vive una vida sencilla, sin mucha cosa, sin mucha complicación. No tenía ni casa, no tenía ni dónde poner la cabeza. Y usted está ahí sacrificando el tiempo de su familia, de sus hijos, de su esposa, esposo, por tener, por hacer más plata. Edom o Esaú tuvo un final triste. Fueron enemigos posteriormente del pueblo de Israel. En Jeremías se profetizó, Dios profetizó que lo convertiría en desolación y que como había sucedido en Sodoma y Gomorra, nadie habitaría y moraría ahí, ninguno. Así que yo creo que esa profecía de Jeremías que aplicó para el pueblo de Edom, aplica también
para nuestra carne. Esta carne corrupta va a ser destruida, va a ser desolada, porque aquí no puede habitar por siempre el Espíritu. Algún día vamos a ser librados de esta carga, de esta lucha, de esta batalla, y vamos a estar en la plenitud de Cristo Jesús, porque lo que nosotros somos o podemos hacer no está definido por nuestros dones o talentos, o por lo que Dios nos ha dado o no nos ha dado. Está definido por Cristo Jesús. El propósito de Dios es que usted contienda en el Espíritu contra la carne y llegue al punto que llegó Jacob, que contendió con el ángel hasta que lo bendijo y fue llamado Israel. Así que hoy yo te invito a que en el Espíritu entres en esa batalla, ¿sabe? Y con esto cierro un minuto porque sé que me he extendido muchísimo. Léase este pasaje. Juan de 4 del 6 a 34. Jesús casualmente estaba en el pozo de Jacob. De ahí la referencia que es importante tener con base en este pasaje del Antiguo Testamento. Ahora usted entenderá por qué nos da la referencia a la ubicación específica. Y cuando estaba cansado del camino, dice, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del mediodía. Y después dice que Jesús, ahí viene la mujer samaritana, él le pide agua y ella le dice, bueno, pues, ¿cómo me hablas? Etcétera. Pero lo más interesante es lo que sucede para el contexto que estamos hoy, que sus discípulos se habían ido a buscar comida. Y cuando vienen, él está predicando y Jesús ya ha recobrado ánimo y está pochotón, hablando con la mujer. Y ya la mujer se fue a buscar a todo el pueblo y a decirle que había visto al Salvador, al Mesías. Y ellos vienen y le dicen, Rabí, come, o sea, aquí está la comida, venga a comer, ya, descansa, tranquilo. Pero él dice, para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y después dice que los discípulos decían, de alguien le trajo comida, fijo, seguro esa mujer le dio algo, un poquito de miel. Y Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y esto nos muestra que Jesús no se sentó en ese pozo por él. Él se sentó por ella. Y al hacer la obra para la que Dios lo había mandado, él recobró ánimo, recobró fuerzas. Y ahí estaba su alimento. Ahí está, mis hermanos, nuestras fuerzas, en buscar, sentar, entrar a ese pozo y sentarnos ahí y decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad en medio de esta circunstancia? ¿Qué es lo que me estás llamando a hacer y cómo debo servir? Estoy cansado en la carne, pero en el espíritu mi alimento es espiritual. Así que, mis hermanos, hoy yo quiero motivarlos a que en medio de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, entremos en oración, en la presencia de Dios, en el pozo del Espíritu y agarremos la bondad, la mansedumbre, la paz. Y cuando ustedes empiecen a hacer la voluntad de Dios, ustedes van a ver cómo su espíritu se levanta y van a ver, como dice en Isaías 40, 28, 31, el Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y esa es nuestra oración el día de hoy, que el que está cansado, el Señor le infunda vigor, le infunda ánimo, que cuando vengan esas tormentas y esas tempestades, ustedes sean como las águilas que pueden medir la tormenta a kilómetros de distancia y cuando llega se elevan sobre
la tormenta y vuelan por encima. Yo no sé si alguna vez lo han visto, y eso es la referencia que hace aquí, que pasan por encima de las tormentas. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga. Si usted está cansado, agotado, no tiene ni fuerzas para orar, acérquese a nosotros, acérquese al grupo, al ministerio de intercesión, que son un grupo maravilloso que oran constantemente por todos los miembros de la iglesia, y estamos viendo al Señor moverse, estamos viendo al Señor consolar, cambiar vidas. Estamos en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, en tiempos de entrar en batalla espiritual, en la presencia del Señor, y de poder recobrar ánimo y fuerza en hacer su voluntad. Que el Señor me los bendiga, que esta semana que estamos iniciando hoy, ustedes puedan recobrar ánimo, recargar baterías en la lectura de la palabra, y que Dios los use en todos los lugares donde ustedes vayan, que a donde ustedes lleguen sean luz, que sean como un rayo de esperanza, que al pasar ustedes cambien los aires de esos lugares, y ese negativismo y esa incertidumbre, esa negatividad que se respira en muchos lugares, cuando ustedes lleguen ahí, ustedes empiecen a transformar eso y empiecen a abrir y a despejar las nubes y empiecen a hablar palabra de fe y de esperanza, porque Dios no desampara, Dios no abandona, y Dios va a hacer en medio de esta circunstancia. Y sabe, en medio de todo esto, Dios no lo va a dejar caer. Dios le va a dar ánimo. Y créame que cuando usted crea que le falta y que ya no puede más, ahí es cuando usted va a encontrar a su Salvador. Ahí es cuando usted va a haber llegado al pozo del agua, en el que no va a tener sed ni hambre jamás. Que el Señor me los bendiga. Vamos a cerrar con una pequeña oración para agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que en el curso de estos días tú traigas a nuestra mente la meditación sobre esto que hemos estudiado, este pasaje bíblico, Señor, y cómo nosotros estamos constantemente divididos entre una naturaleza carnal y espiritual, y cómo debemos, Señor, en el espíritu buscarte, Padre, y estar cerca de ti, que eres el pozo, la fuente de agua viva, Señor, para que nuestra carne esté sujeta a ese Espíritu Santo, para que, como dijo el Señor, esta carne sirva al Espíritu como un instrumento, Señor, para hacer tu voluntad y para hacer tus obras en esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que avives a mis hermanos, que si alguno está en la pasividad, a punto de fatigarse y de caer, Señor, que tú traigas, Señor, los hermanos, la congregación, Señor, y que alrededor podamos estar teniendo discernimiento, Señor, de lo que el enemigo está moviendo, de los ataques, Señor, que podamos estar prestos, Señor, para estar atentos a las maquinaciones y los planes que el enemigo, Señor, que se está levantando y se ha estado levantando con poder y violencia en contra de la iglesia, Señor. Que nada de esto, Padre, nos llegue a tocar, que podamos, Señor, orar a tiempo y a destiempo, Señor, y discernir en los aires lo que se está moviendo, Señor, que podamos ser guerreros y combatientes eficaces y efectivos, Señor, y ganar las batallas, Señor, que podamos ser guerreros como David, Señor, que conquistó territorios, Señor, y que podamos hoy, Señor, levantarnos como guerreros en oración, Padre, para conquistar los reinos de las tinieblas, mi Dios. Yo te pido, Señor, por todas estas personas que están pasando necesidad en Costa Rica, por las personas que tienen, Señor, hoy angustia en su corazón por la falta de trabajo, por la falta de certeza sobre sus ingresos, por la gente que no tiene qué comer, Señor, para que esta congregación, Señor, cada uno de nosotros de alguna forma podamos bendecir, Señor, podamos ser agentes de cambio, podamos tocar e impactar vidas, Señor, no solo con el palabra del Espíritu Santo, sino también con alimento material, Señor. Padre, úsanos, utilízanos, Señor, y fortalece a todo aquel que esté cansado, Señor, a todo aquel que esté agotado. Permítele ver como tú ves, Señor, lo que está sucediendo. Y
Te damos gracias, Padre, en este día que celebramos. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos, Señor, aunque sea virtualmente, a compartir tu palabra y recibir este alimento espiritual, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que es nombre para siempre y por siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Me despido, como siempre, un placer y un gusto haber estado con ustedes y que Dios me los bendiga. Amén. Feliz día a los papás de la iglesia, que la pasen muy lindo el día de hoy y felicidades para sus papás. Amén. Amén, muchas gracias, Luis. Vamos a orar por los papás de la iglesia. Si usted tiene su papá ahí, vamos a darle gracias al Señor por esta bendición. De pronto, algunos tenemos la dicha de tener a nuestros padres a nuestro lado. Tal vez otros no los tienen, pero tenemos al Padre Celestial y queremos en este día pues darle gracias al Señor por los padres físicos, terrenales que tenemos, por los padres también, aquellos mentores que han estado a nuestro lado, que han fungido como padres, personas que tal vez crecieron con figuras paternas, que desempeñaron un rol importante a la par de su vida. Como dicen, padre no es el que engendra, sino el que educa. Pero las dos figuras pues tienen una importancia y la palabra de Dios nos enseña esto también, ¿verdad? A mí me gusta el texto que Pablo menciona en Corintios, 1 Corintios 4, nos dice lo siguiente, dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque tengan ustedes 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y es muy interesante la relación que hace el apóstol aquí, porque nos muestra una de las figuras, una de las funciones que desempeñan los padres físicos y los padres espirituales también, que es de formación, de marcar un norte, de disciplinarnos, de amonestarnos. Y vamos a darle gracias al Señor. Si de pronto su padre ya no está aquí o está en la presencia del Señor, o tal vez usted dice, yo no crecí con un padre, yo quiero recordarle que usted tiene al Padre Celestial. Y de pronto es difícil a veces cuando no se ha tenido un padre ciertas cosas en la vida, pero sabe, donde no hubo un padre tal vez natural que le diera lo mejor de sí, tenemos al Dios celestial que puede darnos lo mejor de él y que lo hizo en Cristo y lo sigue haciendo día tras día. Así que vamos a honrar en esta hora la presencia del Padre Celestial en nosotros y de los padres terrenales también, y de esos mentores que han estado en nuestra vida, por medio de una oración y delante del Señor elevar nuestras voces en esto. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana por este día tan maravilloso, Señor, porque hoy celebramos el Día del Padre a nivel natural y asimismo celebramos, Señor, la bondad de tu amor como Padre Celestial sobre nosotros. Porque dice tu palabra, Señor, que tú nos has acogido como hijos y que de tal manera amaste al mundo que tú diste tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que a los que creen en ti nos has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos. Y hoy podemos, Señor, atestiguar que tú eres un Padre bueno, Señor. Y hoy oramos por todos aquellos que tal vez hoy tienen a sus padres y están agradecidos, pero también por aquellos que tal vez no lo tienen porque ya no está, Señor. Y aquellos que tal vez crecieron sin un padre, Señor, te pedimos que esa identidad del Padre tuyo, Señor, que tú eres ese Padre, se revele a ellos. Hoy, Señor, bendecimos a esas figuras en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que les des siempre salud, que te conozcan, que te amen, Señor, que vivan para ti. Y a los que somos padres en este día, Señor, te damos gracias por el privilegio de serlo. Enséñanos, Dios de los cielos, para poder marcar a las generaciones que están a nuestro lado, que vean en nosotros un referente de Cristo, Dios, y que se pueda comunicar los atributos de lo que es ser un padre a las futuras generaciones, que en medio de una sociedad que cada vez, Señor, quiere confundir más las cosas, nosotros podemos salvaguardar lo que tú has enseñado en el nombre de Jesús, transmitirlo, Señor, de generación en generación. Hoy te agradecemos, Dios de los cielos, por los padres en nuestra vida y por la presencia tuya como Padre también. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por este mensaje, Padre, que nos fortalece y nos enseña la posición que tenemos que tener como hijos tuyos y soldados en Cristo también, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este día. Bendice, Señor, a cada persona de la iglesia. Dale fuerza
Oramos por el gobierno y por las personas que están en eminencia para que tú les des sabiduría, Señor, y para que puedan dirigir al pueblo, Señor, y a este país y al mundo entero de la manera más sabia, Padre, que se necesita. En el nombre de Jesús oramos. Una vez más te damos la gloria y la honra, Señor. Amén.